Bueno, chicos, bueno, como les comentaba ahorita, la idea de esta charla es como darles a ustedes como la orientación pues de estructurar esa estrategia nutricional para el Ironman 73 de Cartagena, digamos que abordar muy bien el tema de cómo debería ser la estrategia para que a la hora de hacer la compra pues de los productos que van a utilizar, lo hagan de manera muy inteligente, pues de acuerdo exclusivamente pues a lo que se vaya a necesitar. Entonces ahí lo primero pues es hablar un poquito como de la carrera, de la competencia como tal. Digamos que esta es una carrera que por las características del lugar en donde se lleva a cabo y también digamos que de la propia disciplina que es el triatlón, sí puede ser un reto muy grande el lograr una estrategia nutricional pues adecuada y digamos que el cumplirla a cabalidad. Ahí pues como ya todos sabemos obviamente el Ironman digamos que se consta como pues de tres disciplinas de deportes de resistencia. Se hacen 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de running. Ahí digamos que como consideraciones a tener en cuenta puntualmente en el Ironman de Cartagena está el tema de que, bueno, lo que es la parte de ciclismo y la parte de running generalmente es principalmente plana. La parte de, pues, como de natación se hace como en la bahía y ahí importante ya tener en cuenta el tema de la temperatura, como las condiciones climáticas, porque sí definitivamente eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora pues como de evitar problemas que pudiesen afectar como el rendimiento. Entonces se estima que generalmente, o bueno, para ese momento la temperatura más baja puede ser 26 grados centígrados, que de hecho es una temperatura que es, ya de por sí es altica, y la temperatura más alta puede estar alrededor de los 34 grados centígrados. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso porque sí, definitivamente factores que ya lo vamos a hablar ahorita como la hidratación van a ser súper, súper importantes pues para lograr un buen rendimiento. Y ahí digamos que teniendo en cuenta digamos que esas características de la disciplina y del lugar en donde se lleva a cabo la competencia, obviamente hay varios desafíos que nosotros tenemos que afrontar. Está el tema de las temperaturas altas. Obviamente Cartagena es una ciudad que no solo es un clima pues cálido, caliente, sino que también hay mucha humedad y digamos que eso hace que uno esté un poquito más susceptible al tema de deshidratación. Y pues digamos que con el tema de deshidratación vienen pues varios inconvenientes, está el tema de las molestias gastrointestinales, digamos que dificultad para la termorregulación, otros desafíos importantes pues como a tener en cuenta y que uno creyera que no impacta tanto pues en lo que va a ser la alimentación dentro de la competencia, está por ejemplo el estrés, la ansiedad, que es normal pues que uno digamos que se sienta un poquito como ansioso, de pronto un poquito estresado pues por lo que va a ser la carrera como tal. Ahí obviamente importante como hacer muy buen manejo del estrés. Ahí recuerden que nosotros tenemos incluso acompañamiento desde la parte de psicología para que si sienten que lo necesitan, pues también aprovechar como ese beneficio porque definitivamente eso puede impactar mucho pues como en todo el tema de alimentación como tal. También hay otra cosa y es que digamos que en la actividad física de por sí hay algo que nosotros llamamos el redireccionamiento del flujo sanguíneo y es que cuando uno está haciendo actividad física, el flujo sanguíneo se va principalmente hacia el músculo. ¿Y qué pasa con eso? Que eso hace que el tracto gastrointestinal esté menos irrigado y digamos que eso hace que el proceso de digestión sea un poquito más difícil, eso predispone también un poquito más al tema de molestias gastrointestinales. Además de eso, cuando nosotros estamos compitiendo en temperaturas altas, también hay redireccionamiento del flujo sanguíneo como hacia los capilares, hacia los vasos sanguíneos, precisamente para lograr el tema de termorregulación. Entonces ahí eso también va sumando pues como en todo el tema del confort gastrointestinal. Otras cosas, por ejemplo, la posición pues en la que nosotros estamos en la bicicleta, porque generalmente y la mayoría de las personas utilizan bicicletas de contrarreloj en donde la posición es como muy encogida, eso pues también puede llegar a dificultar como todo el tema pues como de la digestión, de la absorción de carbohidratos. Entonces ese puede ser como otra consideración pues a la hora de pues como de pensar en el tema de la estrategia nutricional. También ya por ejemplo en la parte de running, obviamente el impacto mecánico de la pisada también genera mucha dificultad para masticar, para pasar los alimentos, incluso para hacer digestión. Ya por otro lado está todo el tema de capacidad gástrica. Obviamente como es una competencia que en promedio puede llegar a tardar en total entre 6 a 7 horas, incluso puede ser hasta las 8 horas.
digamos que eso implica y eso requiere que nosotros tengamos un consumo de carbohidratos alto y a veces pues cuando la capacidad gástrica no está como tan bien trabajada, cuando de pronto no ha habido como un buen entrenamiento del tracto gastrointestinal, eso también pudiese llegar a limitar lo que podemos llegar a implementar como pues como estrategia nutricional. Y digamos que eso también va muy asociado pues al tema del consumo, pues como sí, al alto consumo de carbohidratos. Y digamos que cuando uno junta todos estos factores, pues ahí pueden aparecer o pueden haber varias consecuencias. Está el tema de calambres, el tema de golpes de calor, el tema de molestias gastrointestinales, que a la final, pues eso va a impactar en el rendimiento. Entonces, la idea es como tener en cuenta todos estos factores a la hora de, pues, como de plantear la estrategia nutricional. Entonces, como para hablar un poquito, que pues igual no es lo que, en lo que más se centra esta charla, pero igual lo vamos a tocar así como muy por encima, es como qué cosas tener en cuenta como en los días previos a la competencia. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que van a ser las 2 semanas antes de la competencia. Importantísimo y que es algo que no va como directamente relacionado con el tema de la alimentación, pero que yo siempre pues en consultas se los recalco mucho, es el tema de lograr muy buen sueño en términos de cantidad y de calidad en esas últimas 2 semanas. El sueño no es algo que nosotros podamos como acumular, por decirlo de alguna forma, pero el que nosotros logremos descansar bien en esas 2 semanas va a permitir que el día antes, que muy seguramente por temas de ansiedad, por temas de estrés, de emoción de la carrera, no podamos dormir también. Esa noche en el que no, de pronto no puedas dormir tan bien, no va a tener como tanto impacto al otro día, pues en temas de rendimiento, en temas de niveles de energía, entonces importantísimo cuidar mucho el tema del sueño en esas 2 semanitas previas, tener muy presente todo el tema de higiene del sueño, por ejemplo, pues uno puede ayudarse de cositas como el glicinato de magnesio, como infusiones, por ejemplo, de valeriana, de pasiflora, hacer como uso de todas esas herramientas, pues para que ustedes puedan descansar muy bien en esas 2 semanitas previas. Además de que esas 2 semanas, por ejemplo, pues como 2 semanas antes, esa viene siendo como la última semana de carga, por decirlo de alguna forma, porque una semana antes pues ya empieza lo que es el picking, que se bajan las cargas del entrenamiento. Por ejemplo, en esa última semana como de carga fuerte de entrenamiento, importantísimo que se recuperen muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, también estar muy pendientes de lo que es el consumo de carbohidratos, tanto dentro como fuera de entrenamientos, precisamente como para favorecer la recuperación de esos entrenamientos que pues van a ser de pronto como de los más exigentes, estar muy pendientes del postentreno, recuperar muy bien esas reservas de glucógeno muscular, reparar la masita muscular, entonces estar muy pendientes de esas cositas en esas 2 semanas. Digamos que ya en la parte de suplementación hay cositas que uno también puede hacer pues como para ayudarles como en ciertos aspectos. Por ejemplo, la suplementación con zinc en esas 2 semanas antes de competencia sirve mucho para blindarlos un poco pues como desde la parte inmune, prevenir que de pronto lleguemos a competencia con algún resfriado, porque definitivamente eso sí puede impactar de manera negativa en temas de rendimiento. Entonces ahí la idea sería implementar entre 40 y 50 miligramos de zinc al día. También en esos 14 días previos a competencia sirve mucho el suplementar con probióticos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a reforzar en la función inmune, nos protege frente a resfriados también, pero no solo eso, sino que también nos protege en la parte gastrointestinal, porque el que tengamos una buena microbiota, eso pues nos va a proteger frente a infecciones transmitidas por alimentos, incluso nos puede llegar a ayudar en competencia como tal a lograr las cantidades de carbohidratos que necesitamos implementar. Entonces también puede ser una ayuda muy, muy buena. Y ahí, por ejemplo, teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, en Cartagena a veces el tema del agua, pues, es como un poquito delicada. El que nosotros tengamos una buena microbiota también nos puede proteger, pues, como en ese aspecto. Entonces, puede ser una muy buena opción para implementar en esas últimas 2 semanitas. También está la suplementación con nitratos, que yo creo que sí, definitivamente son de las cosas como más importantes a tener en cuenta, pues, previa competencia. Entonces ahí, como sabemos, la idea es empezarlo 2 semanitas antes de la competencia. La idea es implementar entre 350 a 600, ahí se me fue un 5, son 600 miligramos al día, que ahí, por ejemplo, en la tienda Threshold, ustedes encuentran esta marca que es la NitroPro 226ers, que es muy buena,
Ahí con esa marca la idea sería utilizar un scoopcito o un scoopcito y medio, ya con eso logramos el requerimiento de, pues como de nitratos al día, y la idea es tomarla todos los días en esos 15 días previos a la competencia, idealmente 2 horitas antes de, pues, de cada entrenamiento. Importante que cuando lo vayan a consumir no hayan utilizado enjuagues bucales, no se hayan cepillado los dientes, porque esas bacterias que están como en la cavidad oral son necesarias para empezar como esa transformación desde nitratos a óxido nítrico, que es el compuesto como tal, pues que genera como los beneficios en temas de vasodilatación, mejora del flujo sanguíneo, transporte de oxígeno, de nutrientes. Entonces la idea sería implementarlo así. Ya 2 días antes de la competencia está la famosa carga de carbohidratos. Importantísimo, importantísimo esos días hacer esa carga de carbohidratos muy bien. Obviamente ahí la idea de la carga de carbohidratos es aumentar el consumo de carbohidratos, digamos que considerablemente, para que nosotros logremos repletar las reservas de glucógeno muscular. Digamos que hay personas que les gusta hacer un día más de carga de carbohidratos, 2, 3 días está bien, pero sí la evidencia, digamos que más reciente, muestra que con 2 días de carga de carbohidratos que nosotros tengamos, ya con eso se alcanzan a repletar las reservas de glucógeno muscular. Entonces, con 2 días que hagamos de carga de carbohidratos está súper bien. Ahí, obviamente, pues digamos que la prioridad la va a tener el carbohidrato. Obviamente tenemos que tener alguito de proteína. En el primer día de carga de carbohidratos pudiéramos incluir alguito de vegetales, pero porciones muy, muy pequeñitas. Tratar de que sean vegetales cocidos, vamos a evitar los vegetales crudos, digamos que más por un riesgo pues como microbiológico que pudiese haber pues con el tema de los vegetales frescos muchas veces, y así por ejemplo uno se quede en un hotel que sea muy bueno, que sea pues como, no sé, sí, o sea, que sea muy bueno, uno nunca sabe pues cómo desinfectan esos alimentos, cuál es el manejo que se les da a esos alimentos. Entonces siempre es bueno pues como prevenir, entonces cuidar mucho esa partecita. Hay, por ejemplo, otras recomendaciones que uno les da para el día de la carga de carbohidratos, para los días de carga de carbohidratos, es, por ejemplo, evitar todo el tema de preparaciones que empleen mucho aceite o muchas grasas. Entonces, preparaciones fritas, apanados, rebozados, tratar de evitar o idealmente no consumir nada de eso en esos 2 días. También, digamos que en relación a eso, como el tema de las grasas, tratar de evitar todo el tema de aderezos, de salsas cremosas, preparaciones muy condimentadas. La idea es que en esos días el tracto gastrointestinal no esté como, pues como, sí, que no tenga algo como con lo que irritarse, que de pronto lleguemos como un poquito sensibles del estómago a la carrera, porque definitivamente eso puede dificultar un poquito el llevar a cabo la estrategia nutricional. También importante, lo que les decía ahorita, disminuir mucho el consumo de ensaladitas, de vegetales, sobre todo como en el día antes de la carrera, como en el segundo día de carga de carbohidratos. Idealmente evitar como el tema de vegetales, que si van a incluir algo de vegetales, que sea en el almuerzo y que sea una cantidad muy pequeñita. Ya en la cena la idea es que no haya pues como nada de vegetales o ensaladitas. Ahí está lo que les decía ahorita, evitar el tema de vegetales crudos, si van a comer verduras que sean cocidas. Evitar el consumo de carnes rojas 3 días antes de la competencia. ¿Por qué? Porque las carnes rojas son una carne que sí, digamos que cuesta un poquito más al tracto gastrointestinal a la hora de hacer digestión. Entonces, como les decía, la idea es ir lo más livianos, lo más ligeros, no poner mucho estrés al tracto gastrointestinal en esos días previos. Hay importantísimo también que cuando consuman las proteínas se aseguren que estén completamente cocidas. O sea, esos días sí van a comer, no sé, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, un salmón a la plancha, que sea bien cocido, nada de 3 cuartos, término medio, nada de eso, bien, bien cocido, pues para evitar todo el tema de riesgos microbiológicos. ¿Qué más? Evitar probar cosas nuevas, platos, recetas, suplementos, geles, hidratantes, cualquier cosa que sea nueva para ustedes. Evitar probarlos. Y por ejemplo pasa mucho que pues en las ferias comerciales pues a uno les regalan cosas, uno pues como con las ganas de probar muchas veces peca ahí como en ese tema. Entonces tratar de evitar el probar cosas nuevas. Importante también revisar la fecha de vencimiento de absolutamente todo lo que coman, sobre todo esos alimentos que son como más perecederos, entonces lácteos, derivados, no sé, básicamente como esas cositas como tal, revisar muy bien esas fechas de vencimiento. Importantísimo también en esos 2 días mantenernos muy, muy bien hidratados. ¿Por qué? Porque eso nos permite lograr, digamos que
sí, como hacer unas reservas de glucógeno muscular de manera más eficiente. Ahí incluso en el día antes de la carrera, a lo largo del día podemos tomar un electrolit, un pedialit, que incluso si es electrolit, eso también nos va sumando como en el tema de carga de carbohidratos, entonces es algo que también podemos llevar a cabo. Y obviamente en esos días evitar el consumo de alcohol, o sea, para nada consumo de alcohol, porque eso también genera deshidratación, nos puede irritar un poquito pues como la mucosa del estómago, afectar todo el tema de microbiota intestinal, que aunque no lo crean, la microbiota intestinal puede cambiar incluso en solo 24 a 48 horas, entonces cuidar mucho esas cositas. Y ya digamos que el día de la competencia, obviamente en ese tiempo de comida previa a competencia, incluir muy buena fuente de carbohidrato, digamos que ahí teniendo en cuenta pues como la competencia como tal, lo ideal sería que fuesen más o menos unos 2 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos, entonces ahí digamos que lo que más va a ocupar en ese tiempo de comida, pues obviamente el carbohidrato, podemos utilizar arroz, podemos utilizar tostadas, pan, por ejemplo, una opción que a mí me gusta mucho porque contiene muy buen aporte de carbohidrato en un volumen pues como relativamente pequeño de alimento, por ejemplo, son los pancakes. Entonces la idea es como mirar muy bien esa comida previa y ahí, por ejemplo, importante que esa comida previa sea con alimentos con los que ustedes ya estén familiarizados. Ahí va la misma recomendación, no probar nada nuevo. Por ejemplo, el arroz suele ser una opción que cuando uno compite en otras ciudades funciona súper bien porque pues es algo que se consigue muy fácil, que a la gran mayoría de las personas les va muy bien pues en temas gastrointestinales. Entonces ahí eso sería como el componente principal de ese tiempo de comida. Ahí digamos que hay una cosa en ese tiempo de comida y es que la idea es que el aporte de fibra, grasas y proteínas sea lo más bajito posible. De pronto con el que hay un poquito más de flexibilidad con la proteína, uno puede llegar a consumir hasta 0,25 gramos de proteína por kilogramo de peso en ese tiempo de comida y no, pues no tiene por qué afectar en nada, que hay esos 0,25 gramos de proteína para una persona promedio más o menos como de unos 70 kilogramos, son 17 gramos. Entonces ahí uno podría estar como entre los 15 y 17 gramos, que son más o menos como dos huevitos, o puede ser, por ejemplo, un huevito y dos claras, o alguito de yogur griego descremado. Ahí digamos que podemos como sumar alguito de proteína en eso. Y ahí también podemos complementar en el aporte de carbohidratos con fruta, pero como la fruta pues tiene digamos que cierto aporte de fibra, la idea tampoco es que, pues, que la porción de fruta que vayamos a incluir sea muy, muy grande, pero sí puede ir alguito de eso. Incluso aquí para complementar el aporte de carbohidratos podemos utilizar, digamos que azúcares, mermelada, miel, no sé, incluso arequipe, como cositas así, como para reforzar un poco más en el aporte de carbohidratos. Importante también que esa comida previa a competencia sea 2 horas antes, pues como del inicio de la competencia. Ese día también importantísimo y ya como adentrándonos un poquito como a lo que vamos a empezar a implementar, está el tema del glicerol. Definitivamente, y como les decía ahorita, por las características de la carrera, el tema de la hidratación va a ser un reto súper, súper grande para la gran mayoría de las personas. Obviamente, si uno tiene una tasa de sudoración pues como más bajita, digamos que puede que la hidratación no sea algo pues como particularmente difícil, pero digamos que la gran mayoría de las personas y también como desde la experiencia, de lo que yo he visto pues en nuestros deportistas, la mayoría de las personas suelen estar más o menos como por los 700.000 mililitros de requerimiento de líquidos por hora de entrenamiento o hora de competencia. Entonces definitivamente el glicerol puede ser una ayuda muy muy grande que pues para los que de pronto no conocen acerca del glicerol, el glicerol es un azúcar de alcohol que digamos que cuando se consume con cierta cantidad de agua, ayuda a retener mejor ese líquido y ayuda a generar como un estado de hiperhidratación. Entonces ahí, pues al implementar el glicerol, nosotros empezamos la carrera más o menos como con 1 litro, digamos que de líquido de reserva además. Entonces definitivamente nos puede ayudar mucho en ese aspecto. La idea del glicerol es implementarlo una vez hayamos desayunado. Y la idea pues es desayunar 2 horitas antes, es decir, que el protocolo de glicerol lo empezamos 2 horas antes de competencia. Para preparar como la mezcla que nos vamos a tomar, la idea es utilizar entre 1,25 y 1,5 mililitros de Glyon, que es el producto que nosotros más les recomendamos, que de hecho yo siempre les digo que yo nunca he visto un glicerol tan bien formulado como este, entonces la idea sería utilizar este.
ahí digamos que yo siempre les digo que se vayan por la mitad del ranguito, o sea, implementar entre 1.3 a 1.4 mililitros por kilogramo de peso de Glyon está súper bien, y la idea es prepararlo con 25 mililitros por kilogramo, 25 mililitros de agua por kilogramo de peso. Una vez nosotros tengamos como toda la preparación, lo que vamos a hacer es como dividir el volumen total en 5 tomas. Y la primera toma la vamos a empezar 2 horas antes de la competencia. Entonces nos tomamos la primera toma, la idea es que se la tomen suavecito, digamos que no hay afán, no hay necesidad de que se la tomen así de una. Nos tomamos esa primera toma, esperamos pues como en el transcurso de 15 minutos nos tomamos la segunda toma, a los siguientes 15 minutos nos tomamos la siguiente y así hasta que completemos las 5 tomas. Una vez terminemos la última toma, la idea es dejar un periodo como de reposo gastrointestinal, más o menos de unos 30 minutos. Ahí no debemos de comer ni de tomar nada. Y ahí lo que pasa después de esos 30 minutos es que uno hace como la última micción. Entonces ahí hay una cosa súper importante que hay que tener en cuenta, que de hecho lo corregí mucho ahorita con los que fueron al Giro de Rigo, y es que sí, yo sé que es un poquito difícil el tema de la madrugada para implementar el glicerol, pero sí es bueno que empiecen el protocolo con las 2 horas de antelación, precisamente para dar como el tiempito de hacer esa última micción y no de pronto que pase que ya, no sé, empezaron la carrera y les dio ganas de ir al baño, que obviamente pues el primer segmento es natación, digamos que no es tan grave, pero sí, la idea es como empezarlo 2 horitas antes. Entonces, importante para que lo tengamos ahí presentes. Ahí el glicerol tiene una cosa y es que sí, pues a veces les genera un poquito de molestia gastrointestinal. Entonces, ahorita estamos justo a tiempo para darle como unas 2, 3 probaditas a la estrategia con glicerol. Entonces, tratar de, pues si estamos considerando implementarlos, conseguirlo de una vez, empezar a probar, precisamente como para mirar qué tan buena es esa tolerancia. Incluso ahí uno puede ir ajustando el protocolo de acuerdo pues a lo que vaya pues como sintiendo la persona. Entonces, importante eso para tenerlo en cuenta. Ya vamos a hablar un poco de lo que es, digamos que la estrategia ya dentro de la carrera como tal. Y aquí tenemos, digamos que 3 objetivos básicos, muy, muy básicos. Lo primero, en cuanto al consumo de carbohidratos, la idea es intentar lograr entre 70 a 90 gramos por hora, siendo lo ideal los 90 gramos por hora, porque sí, teniendo en cuenta la duración de la carrera, sí tenemos que tratar de aportar lo que más podamos en competencia, pues para lograr un buen rendimiento, evitar que de pronto nos dé una pájara. Entonces ahí lo ideal sería 90 gramos, sino que yo les pongo el ranguito de los 70 a los 90 porque pues obviamente hay personas que, no sé, de pronto no han entrenado también su tracto gastrointestinal, que les cuesta un poquito el tema del consumo de carbohidratos. Ahí en esos casos, pues tratar de lograr lo que más podamos y podemos estar por los 70, buenísimo, pero incluso si ni siquiera nos da pues para alcanzar los 70, lo más seguro pues sería estar como en la cantidad que ya hayamos probado, digamos que previamente en competencias, en entrenamientos, la cantidad máxima que hayamos podido tolerar sin presentar molestias gastrointestinales. Entonces, idealmente 90 gramos, pero pues ahí dependiendo como de cada caso, uno puede pues como ir ajustando. Importante también con respecto al consumo de carbohidratos, estar muy pendientes de la relación glucosa-fructosa. ¿Por qué? Porque eso nos permite como lograr cantidades altas de carbohidrato por hora, precisamente como minimizando las posibles molestias gastrointestinales. Entonces ya ahorita les voy a hablar un poquito más de, pues como de cómo lo plantearía yo, pues como la alimentación teniendo en cuenta esas dos relaciones. Y hay otra cosa, digamos que como tipcito y como algo que no les recomienda mucho es ir de sólido a líquido. Eso también les ayuda mucho a que en esos últimos, pues como en esos últimos minutos, en esas últimas horas de carrera, el tracto gastrointestinal no esté como tan sensible y que podamos, digamos que implementar la estrategia nutricional pues en su totalidad. Otra cosa, ay, perdón. Otra cosa importante es el tema de la reposición de líquido. Y ahí está lo que yo les decía, digamos que mínimo deberíamos tratar de lograr entre 500 a 700 mililitros, pero incluso uno sabe que la gran mayoría de las personas llegan a estar por encima de los 700 mililitros, sino que pues ahí digamos que hay una cosa y es que por temas logísticos uno sabe que puede ser muy difícil el alcanzar como la totalidad de los requerimientos. Entonces ahí digamos que este vendría siendo como el mínimo, o sea, por debajo de esos 500 mililitros por nada del mundo. Entonces tener muy presente eso y pues incluso ahí lo que yo les decía, o sea, si ustedes logran hacer el protocolo de glicerol, ahí ya con eso
digamos que vamos un poquito más protegidos como el tema de la deshidratación, el tema de calambres, entonces idealmente como tratar de implementarlo, tratar de probarlo, y también pues relacionado al tema de la hidratación, buscar lograr entre 400 a 600 miligramos de sodio por hora de carrera. Entonces ahí antes como de entrar a mostrarles como la estrategia nutricional pues que tengo como para plantearles, eh, hay algo que yo siempre les menciono en las charlas y que yo creo que ya están cansados de que yo les diga eso, pero es importante siempre como recalcarlo y es tener muy presente que no es lo mismo hablar de gramos de carbohidrato pues como de alimento a hablar gramos de carbohidrato como macronutriente. Ahorita digamos que pues de la estrategia que yo les voy a mostrar, yo les voy a hablar de gramos de carbohidrato como macronutriente. Entonces ahí, por ejemplo, pasa mucho que aquí con este ejercicio de Neversecond, digamos que no me permite dar como el ejemplo exactamente, o sea, como lo que yo les quiero mostrar, pero por ejemplo, hay muchos geles que aquí reportan como la cantidad del producto como tal en gramos, y muchas veces se confunde esa cantidad pues, del producto como tal, como el aporte de carbohidratos como macronutriente, que es lo que sí tenemos que ir contando, pues digamos que hora a hora. Y ahí para saber cómo el aporte de carbohidratos que tiene cada producto, pues obviamente ahí hay que revisar el rotulado nutricional. Ahí generalmente como en el rotulado, el aporte que uno encuentra es por porción. Digamos que en los gelcitos generalmente el aporte que está ahí es lo que te da todo el gelcito, porque un gelcito generalmente es una porción. Entonces, siempre revisar ese datico, tenerlo muy presente para que ustedes vayan haciendo como ese ejercicio del conteo de carbohidratos, mirar cuánto les falta por hora, si están bien con la cantidad que van a implementar. Y otra cosa súper importante para tener en cuenta, sobre todo como, sí, como también lo he visto en geles, pero principalmente como en el tema de las bebidas hidratantes, es que muchas veces ellos reportan no el aporte de sodio, sino el aporte de sal. Y son dos cosas que son, pues, digamos que no totalmente diferentes, pero sí son diferentes. Cuando uno habla de sal, uno habla de cloruro de sodio, que es como la sal de mesa, como la molécula completa, y de esa sal el 40% corresponde a sodio. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo del isocarb, que el isocarb es uno de esos hidratantes que lo reportan así, ahí ellos nos reportan que por porción, por los dos scoopsitos, nos da 600 miligramos de sal. Entonces, de esos 600 miligramos, el 40% pues corresponde a sodio como tal, que es lo que tenemos que ir mirando pues para hacer ese conteo de sodio por hora. Serían, en realidad, serían 200, ¿qué? Sí, 200 miligramos de sodio, si no estoy mal. Entonces ahí importante tener en cuenta pues como esa relación para que si en algún producto les llega a salir, ahí lo que ustedes hacen es como, bueno, coger el aporte de sal, lo multiplican por 0,4 y eso es lo que les da de sodio. Bueno, entonces para empezar, vamos a hablar primero de ese primer segmento, de la natación. Que la natación, digamos que a diferencia de la parte de bicicleta y la parte de running, tiene algo característico y es que obviamente dentro del segmento como tal, pues no vamos a poder consumir carbohidratos. Entonces hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero es obviamente la carga de carbohidratos hecha pues en los 2 días previos a competencia, eso les va a ayudar a ustedes como a iniciar la carrera con muy buenas reservas de glucógeno muscular, entonces importante estar muy juiciosos con esos días, pero también importantísimo la comida previa a competencia, porque pues obviamente ese es como el aporte de carbohidratos que vamos a tener más cerca pues como a ese primer esfuerzo, entonces también hacerla muy juiciosos con los tiempos adecuados, buscar como el aporte de carbohidratos de carbohidratos que les decía, 2 gramos por kilogramo de peso por lo menos. Pero entonces aquí, por ejemplo, algo que uno puede implementar y que puede favorecer mucho en temas pues de rendimiento en ese primer segmento es el tema de consumir un carbohidrato más o menos unos 10 a 15 minutos antes de la largada, que ahí digamos que el Ironman tiene algo que es el rolling start, que es la salida escalonada, entonces ahí mientras estamos esperando a que nos den la salida, puede ser un muy buen momento para ir consumiendo el carbohidrato. Y ahí digamos que el carbohidrato idealmente debería tener una característica particular y es que es ideal que sea un carbohidrato de liberación lenta. ¿Por qué? Porque como no vamos a poder consumir carbohidrato, pues como en el resto pues, de ese segmento, sí necesitamos que ese carbohidrato, ese bolo de carbohidrato que consumamos antes de iniciar ese segmento, no nos genere un pico de glucosa muy abrupto, muy grande, porque a la final eso nos puede generar una hipoglicemia reactiva, sino que sea un aporte sostenido a lo largo de toda esa prueba. Entonces ahí para ese momento hay dos productos que yo les recomiendo muchísimo.
El primero es el Pre-Sport de Enervit. Ese producto es buenísimo, buenísimo porque él tiene isomaltulosa, que es un carbohidrato precisamente como de última generación, es un carbohidrato de lenta liberación. Ahí con el sachetcito aportamos 28 gramos de carbohidratos. Uno puede llegar a consumir entre un sachetcito, sachetcito y medio, incluso pueden llegar a ser hasta dos. Entonces, por ejemplo, eso puede ser una muy buena opción como para esa primera ingesta de carbohidratos. Pero otra opción que casi no se menciona tanto y que también puede ser pues una opción válida es el gelcito de 226ers, pero el High Energy Gel. Y aquí importante tener como muy presente como esa diferencia entre el High Energy Gel y el High Fructose, porque son pues dos geles que en cuanto a su composición y tipo de carbohidratos son muy diferentes. El High Energy tiene algo y es que tiene cicloextrina, que la cicloextrina es un carbohidrato que también es de lenta liberación, entonces también puede ser muy útil en ese momento. Y ahí incluso pues tiene algo chévere y es que nos da un aporte de carbohidratos un poquito más alto que el Presport de Enervit, entonces también puede ser muy buena opción. Entonces la idea es eso, o sea, por ahí unos 15, 10 minuticos antes de la salida, comernos el carbohidrato, hacerlo de manera pues lenta, tampoco como tomárnoslo de una, sino de a poquitos, y ya con eso arrancamos con un muy buen aporte de carbohidratos. Ya después de la natación viene pues la primera transición. Ahí digamos que sería bueno como tratar de aportar algo de carbohidratos. Yo sé que pues en el tema de la transición, de los cambios, que sacar la bici y todo eso, obviamente eso pues quita tiempo, muy seguramente estarán de afán, pero si tienen la posibilidad de tener, no sé, un bocadillo, no sé, una papa cocida puede que sea un poquito más difícil, pero no sé, por ejemplo, una barrita como las de Sislas Baked también puede ser una muy buena opción para que mientras ustedes se van alistando vayan dando mordisquitos, puede ser muy útil porque ahí está pues la recomendación que yo les hacía al principio. Sí es bueno que ya digamos que a partir del ciclismo, o sea, después de la natación, busquemos como prestar atención como a las fuentes de carbohidratos y sí es bueno como ir de sólido a líquido, porque ahí en el ciclismo hay varias cosas y es que, bueno, al no tener el impacto que, por ejemplo, tiene el running, es un segmento en donde nos da, pues como que nos permite lograr un muy buen aporte de carbohidratos. Entonces tenemos que aprovecharlo muy bien, además de que pues también nos permite como llevar más cositas, o sea, como lograr un muy, muy buen aporte de carbohidratos. Entonces la idea es como tratar de aprovecharlo al máximo. Entonces en esa primera transición podemos como tratar de comer algo sólido, incluso tener por ahí como alguna bebida isotónica y ir dando sorbitos o incluso puede ser pues como agua con electrolitos, no pues solita nomás. Entonces ahí también pues como tenerlo en cuenta como en esa transición. Ya después en ciclismo, digamos que la idea en total en ese segmento, de acuerdo más o menos como a los tiempos promedios que pueden ser entre 3 a 3 horas y media, la idea sería lograr aproximadamente 270 gramos de carbohidratos. Entonces ahí, bueno, lo primero es mirar el tema de la hidratación. Lo ideal sería que partiéramos, digamos que ese segmento con dos caramañolas de 750 mililitros. Igual, si pueden llevar las que son de litro, las que son más grandecitas, muchísimo mejor, porque como les decía, el tema de la hidratación va a ser un tema que es pues bastante complejo, entre más podamos asegurar muchísimo mejor. Entonces ahí tratar de lograr esas dos caramañolas de 750 mililitros. Yo sé que a veces por el marco de la bicicleta queda un poquito difícil pues como el lograr tantos bidones, tantos caramañolas, pero tratar de por lo menos unas dos caramañolas. Y ahí la idea es que cada caramañola lleve ya sea un sobre del Energy Drink de 226ers o también podemos utilizar el High Fructose y utilizar medio sobrecito pues, por cada caramañola. Entonces eso en cuanto a la hidratación. Para complementar el aporte de carbohidratos que nos da la hidratación, ahí ya digamos que empezamos a buscar de otras fuentes. Entonces, bueno, hay una cosa particular y que ahí también les quería como explicar eso. Por ejemplo, algo que yo hice a la hora de plantear esta estrategia nutricional es que en el segmento de ciclismo sí busqué como el utilizar un poco más esa relación 1 a 0,8. ¿Por qué? Porque es una relación que nos permite como meter un poquito más de carbohidratos y digamos que sí, esos gelcitos, por ejemplo, tienen una característica y es que son gelcitos que son más espesos, que son un poquito más difíciles de pasar, que por ejemplo, teniendo en cuenta que en el segmento de ciclismo nos da un poquito más, pues como para llevar más líquido,
resulta muy bueno y digamos que es una forma muy estratégica como de implementarlos en ese momento, porque muy seguramente vamos a tener el líquido con que pasarlos y pues vamos a lograr un muy buen aporte de carbohidratos, que es lo que buscamos como aprovechar en este segmento. Entonces ahí, por eso yo les puse como los gelcitos y los productos de 226ers. Entonces la idea es como utilizarlos ya, digamos que partiendo pues como de una duración de 3 horas. La idea sería por hora incluir un gelcito del high fructose, que es el que tiene relación 1 a 0,8, y acompañarlo con 2 gomitas de las de Enervit. Entonces ahí más o menos por hora estaríamos logrando 60, como como 70 gramos de carbohidrato por hora. Eso pues sumado a lo que nos da como el hidratante. Entonces la idea sería como manejarlo así. Aquí, por ejemplo, en la segunda hora les planteé como de manera tentativa el tema de la cafeína, de pronto considerar en ese momento aportar cafeína, porque ahí digamos que hay una cosa y es que si en ese momento pues muy seguramente no haya mucha deshidratación, haya un menor riesgo como de calambres. Entonces ahí, por ejemplo, puede ser un momento muy importante como para implementar la cafeína, además de que el segmento de ciclismo para la gran mayoría de las personas suele ser un segmento en donde logran como conseguir muy buena ventaja en términos de tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, ese push de energía nos puede servir mucho pues como para hacer un muy buen segmento de ciclismo. Entonces la idea sería implementarlo así. Pero ahí, por ejemplo, yo les planteé otra opción para ese segmento, y es precisamente teniendo en cuenta lo que yo les decía ahorita, que si de pronto quieren empezar con alimentos un poquito más sólidos e ir migrando como sí, como a los carbohidratos más como tipo gel, tipo gomitas, ahí por ejemplo la idea sería, bueno, en la transición, lo que les decía, tratar de algún bocadillito, alguna barrita, en la primera hora pudiésemos incorporar un banano y 3 gomitas, y ya de ahí en adelante, por ejemplo, miren que no sería el gel y 2 gomitas, sino el gel y 3 gomitas, precisamente como para balancear un poquito el aporte de carbohidrato por hora, pero también pudiese ser pues una buena opción como para los que les gusta de pronto como mezclar entre alimentos deportivos y pues como alimentos normales. Sí hay una cosa, y de hecho lo hablábamos ahorita, y es que pues para una competencia como el Ironman, sí definitivamente sirve mucho el ayudarnos de los alimentos deportivos, de los geles, de los hidratantes, porque es que las características logísticas de la competencia a veces dificultan un poco pues como el tema de utilizar alimentos normales, porque obviamente ocupan más espacio. Para lograr un buen aporte de carbohidratos tenemos que consumir más. Entonces sí, pues allí digamos que eso obviamente va en gustos y lo que uno sienta más cómodo en términos gastrointestinales, pero sí el llevar a cabo la estrategia con alimentos deportivos definitivamente sí puede hacer pues como una diferencia muy grande en términos de confort y en términos de practicidad. Bueno, ya después de eso viene el segmento de running. Ahí, digamos que para esa segunda transición, la idea sería tener un gelcito del de Enervit, el Liquid Gel, que ese gelcito yo se los puse ahí puntualmente por una razón, y es que ya para este momento muy seguramente ya vayamos como con cierto grado de deshidratación, y este es un gelcito que pues al ser líquido no requiere mucho líquido para pasarse, incluso eso es básicamente como un juguito, entonces también les puede dar como cierta sensación de frescura. Entonces mientras hacemos esa transición, incluso empezando pues como ya el segmento de running como tal, podemos ir tomando ese gelcito. Ahí para la hidratación, la idea sería utilizar dos soft flasks de 500 mililitros. Yo sé que ya en el running el tema de la hidratación es un poquito más complejo, es más difícil como el cargar tantas cosas, pero si les da para utilizar pues los dos soflas, los dos termitos de silicona, muchísimo mejor, porque sí, definitivamente ya pues en ese punto el tema de la hidratación empieza como a jugar en contra. En ese momento es un momento en donde muy seguramente empiezan a aparecer los calambres. Entonces la idea sería utilizar eso, y la idea es que cada termito de silicona vaya con un sobre, ya sea del C30 de Never Second, o también podemos utilizar medio sobrecito del Isocarb de Energy. Digamos que aquí de estas dos opciones yo me inclinaría un poco más por el de Never Second, porque este hidratante, además pues de tener los 30 gramos de carbohidrato, tiene 200 miligramos de sodio. Entonces nos puede ayudar como a lograr ese requerimiento de sodio que necesitamos por hora. Entonces la idea sería utilizar un sobrecito por cada termito de silicona. Entonces de pronto tratar de irnos por esta opción. Y ya digamos que en cuanto al consumo, digamos que de carbohidratos fuera de la hidratación, la idea sería ayudarnos de los gelcitos de Enervit,
Ahí, por ejemplo, en la primera hora, que también se los marqué como tentativo, también puede ser un momento muy bueno para utilizar la cafeína, porque ahí está como la segunda opción. Y es que sí, pues obviamente ya terminando la prueba, terminando la competencia, obviamente el tema de la energía ya va disminuyendo un poquito, ya estamos como utilizando lo último que tenemos en reservas. Entonces ahí, por ejemplo, el implementar la cafeína sí nos puede dar como un push un poquito pues como más grande para poder terminar como completar la carrera de la mejor forma. Entonces, por ejemplo, aquí también pudiese ser un, pues como un buen momento para incluirlo, sino que ahí, por ejemplo, hay que considerar el tema de que ya muy seguramente en este momento ya vamos como con cierto grado de deshidratación y digamos que de pronto el incorporar la cafeína en este momento pudiese ponernos como un poquito más susceptibles al tema de calambres. La cafeína, digamos que de por sí no necesariamente deshidrata, o sea, la cafeína dentro de la actividad física no deshidrata, pero teniendo en cuenta que ya venimos como con un grado de deshidratación, sí puede pasar que el incluir cafeína en ese momento de pronto nos genere como el tema de calambres, entonces de pronto ahí como para tenerlo en consideración. Y ahí la idea sería utilizar el ejercito de Enervit con 3 gomitas de Enervit, y lo mismo para la segunda hora, sino que ya en la segunda hora sí vamos a utilizar no el gelcito con cafeína, sino el que tiene sodio nada más, obviamente acompañando con una pastillita de sodio para complementar, de electrolitos para complementar el aporte de sodio, entonces la idea sería implementarlo así. Pero ahí, por ejemplo, hay otra opción con esta estrategia, digamos que para este segmento lograríamos 200 gramos de carbohidrato, que está más o menos como dentro de lo planificado, teniendo en cuenta la duración y el aporte de carbohidratos que necesitamos lograr por hora. Pero, por ejemplo, aquí les planteé ya otra opción, digamos que con un aporte un poquito más bajito de carbohidratos, igual está pues dentro de la cantidad, digamos que planteada, que son esos 180 a 203 gramos de carbohidratos en total. Ahí con esta estrategia lograríamos 180 gramos. Entonces les planteé esta segunda estrategia porque sí está lo que yo les decía ahorita. El impacto de la pisada sí genera un poquito más de dificultad para lograr esos 90 gramos de carbohidrato. En la gran mayoría de las personas es difícil lograrlo. Entonces, por ejemplo, en este segmento pudiésemos estar un poquito más abajo. Entonces, por ejemplo, esta sería una muy buena forma, pues como para lograrlo. Entonces ahí igual la hidratación se mantiene igual, 2 termitos de silicona, cada uno con un sobrecito del C30 de Never Second. Y la idea es que por hora nos consumamos un gelcito de Never Second más 3 gomitas de las de Enervit. Entonces ya con eso logramos pues un aporte de carbohidratos de 180 gramos en total. Bueno, entonces esa es como la estrategia pues, que les teníamos como planteadas. Obviamente la idea es como utilizar varias marquitas, como sacar de los beneficios que cada marca tiene pues para lograr una muy buena estrategia de alimentación. Ahí recuerden que es importante el no pues como el no llegar a implementar una estrategia que no hemos probado pues como con antelación. Como les decía al principio, tenemos buen tiempito como para lograr probar por lo menos una vez la estrategia completa, mirar qué productos nos sirven, qué otros no tanto. Por ejemplo, ahí como tip adicional y como recomendación, es bueno que con los gelcitos traten de llevar geles de varios sabores, porque hay algo que nosotros llamamos la fatiga sensorial, y es que, por ejemplo, cuando utilizan un gel de un solo sabor en toda la competencia, sí pasa mucho que en cierto punto ya ustedes pues como que están hastiados del sabor, incluso pues ya por si el tema del dulce es un poquito complejo, entonces tratar de utilizar varios sabores, eso también ayuda mucho, lo que yo les decía, ir de sólido a líquido, mirar cómo jugar mucho con las texturas. Ahí obviamente eso pues digamos que puede variar dependiendo como del caso pues de cada persona, entonces estar como ahí muy pendientes, empezando a probar las cositas como desde ya. Igual el glicerol, tratar de empezar a probarlo desde ya si lo vamos a implementar, que definitivamente yo se los recomiendo muchísimo, o sea, de verdad que eso puede hacer una diferencia muy grande en términos de rendimiento dentro de la carrera, entonces buscar cómo probarlo desde ya. Y ahí pues les tenemos como un regalo, como hay una consideración, y es que si ustedes compran la estrategia nutricional hoy hasta las 12 de la noche, de la mañana, les vamos a obsequiar el termito de silicona. Ahí incluso pueden utilizar el código de nutrición que es THRD-Nutri1, y ahí con eso tienen como un descuento. Es importante que si van a comprar pues algún producto ahorita, la estrategia, pongan ahí en las notas del pedido que van para el Ironman de 73 de Cartagena con Tresol, para que nosotros tengamos en cuenta que hicieron la compra pues con el tiempo antes de las 12 de la mañana.
para que les enviemos como el termito de silicona. Ahí, si ustedes escanean este código QR, ahí ya los manda como el carrito con la estrategia, pues como se las mostré ahorita. Entonces ahí es lo único, abrir el carrito, mirar de pronto si cambian algún sabor, si le adicionan alguna otra cosita. Ahorita lo único para tener en cuenta en el carrito es que ahorita no tenemos disponibilidad de los duplos de sales de 226ers, entonces es como creo que el único producto que no van a encontrar, pero ahí por ejemplo pueden de pronto invertirle como al tarrito de sales, que yo siempre les digo que eso es una inversión muy buena pues a largo plazo porque eso les va a servir para muchas carreras, entonces también pudiese ser una opción. Y nada, chicos, eso era lo que les queríamos mostrar. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud particular, algún ejemplo pues de lo que han hablado hasta ahora, como de que han planteado de la estrategia nutricional con sus entrenadores. ¿Ninguna pregunta, chicos? Muy pocas preguntas, no mentiras, pero yo sí voy a hablar. Es importante, muchachos, que la magia de esta charla es que ustedes prueben muchos suplementos o muchos geles o muchos hidratantes que de pronto no han probado, porque de pronto pasa mucho, me pasa a mí. Yo le decía ahorita a Alexa que cuando uno llega al segmento del atletismo ya hay una saturación de dulce exagerada y muchas veces falta el último gel, casi nadie se lo toma porque ya no le pasa y todo ese tipo de cosas y que entender, pues entender que el cuerpo funciona como un carro, que tú le echas gasolina, pero si al final de tanto que le echas, él ya no recibe más gasolina y que también he visto muchos atletas, pues muchos triatletas que compran un montón de nutrición y al final pues no se comen ni la mitad. Entonces también es importante entender que parte de esto es que ustedes compren la nutrición justa para lo que necesitan, para lo que cada uno necesite. Recuerden que cada entrenador es responsable de hacerle su nutrición para carrera, pero sí es importante que antes de traten de probar cosas que de pronto nunca han probado o si ya han corrido varias carreras, pues traten de probar de pronto hay un suplemento nuevo que les sirve mucho más, el tema de los nitratos, el tema del glicerol, que como lo dice Alexa, casi que todos los triatletas deberíamos utilizar glicerol, pero pues el protocolo hay que probarlo antes de. Entonces, importante todos esos muchachos, si tienen dudas, háganle sin pena y aprovechen ese descuento, que es un muy buen descuento. Todavía tenemos 4 semanas para probar muchas cosas. Chicos, y miren que ahí, por ejemplo, la parte de running, es que yo, y no es por nada, pero yo le metí mucha cabeza como a esta estrategia nutricional que tenía como para mostrarles, porque ahí, por ejemplo, hay algo que dice el negro muy importante y es que ese último segmento es súper difícil por varios temas, por el tema de la fatiga sensorial, por el tema de la deshidratación, y ahí, por ejemplo, que no sé si se dieron cuenta, para ese segmento lo que yo les planteé eran productos con relación 2 a 1 y eso tiene una razón de ser y es que esa relación 2 a 1 primero no necesita tanto líquido pues para pasarse y segundo es una relación que cae un poquito más suave como al estómago, entonces todas esas cositas hay que tenerlas en consideración pues a la hora como de pensar muy bien la estrategia y sacarle pues como el máximo provecho. Hola, hola, buenas noches. Yo tengo dos consultas, dos preguntitas. Dale, Bueno, mira, compré el glicerol grande con la intención de probarlo pues varias veces. sí. Me pareció en rendimiento genial, pues es decir, se sintió muy distinto a las veces que no lo he usado. Pero, ¿qué me ocurrió? Pues yo ya hablé eso con el profe y pues ya me dieron una alternativa. Pero sí me ocurrió como durante la primera hora Ajá. de ciclismo, porque pues no era la natación, creo que eso es una ventaja para nosotros pues en Cartagena y es que vamos a estar nadando, pero durante la primera hora del ciclismo, haciendo un break, me dieron muchas ganas de orinar. Entonces tuve que parar, es decir, tuve que parar 2 veces en cada una de las veces que lo probé, hasta que ya después como de la primera hora, ya listo, ya no volvió a pasar nada. Pero durante la primera hora, pucha, yo dije,
No, pues no va a poder usar esto porque pues cómo va a parar a orinar. Y a tal punto de que pues yo normalmente no orino mientras estoy en la bicicleta, pues más fácil cuando uno corre orina, pero en Ok. la bicicleta nunca. Y entonces, bueno, voy a probar este fin de semana con lo que me dijeron, empezando las 2 horas antes y aplicando el protocolo con mi peso. Entonces, porque estaba utilizando como el genérico, Sí. vamos a ver. Entonces, pues eso por ese lado. Pero bueno, cuando corrí, es decir, cuando me bajé a correr, las sensaciones fueron muy buenas, muy buenas. Pues no sé, no, no sé qué tiene eso, pero muy chévere. Sí, Y sí, lo sí. segundo es, yo normalmente en el entreno utilizo maltodextrina y fructosa, la preparo yo pues normalmente, porque pues entenderás que estar Sí. comprando geles y isocarp y todo, pues muy chévere, pero sale muy costoso pues uno estar suplementando todo su entrenamiento con eso. Me ha ido muy bien y yo pues he tenido muy buenos resultados con la Fórmula 1 por 0,8. Llevo hasta 100 gramos de carbohidrato en la bicicleta, pero entonces para correr, eh, no sé, digamos, como que qué indicación haya frente a la cantidad de carbohidratos que pudiera meter en los soft flask. Pues sobre todo por la cantidad de agua, como que la osmolaridad y ese tema. Yo llevo siempre dos soft flask de 250 mililitros y normalmente le pongo 60 a una preparación de 500, es decir, en cada uno llevo 30, Ajá, sí, pero con 250 mililitros. Aquí sí. en la estrategia que nos dice son dos soflas de 500 con 30 gramos de carbohidrato cada uno. Entonces no Ajá. sé si de pronto como que le esté echando mucho, aunque pues yo no he tenido problema, o si incluso pudiera echarle más, no sé. Sí, hay digamos que en teoría uno pudiese llevar, por ejemplo, en 500 mililitros de líquido hasta 45, 60 gramos de carbohidrato y digamos que en la gran mayoría de las personas no, pues no debe generar como, pues como molestias gastrointestinales por el tema de la osmolaridad. Pero entonces ahí va algo que yo siempre les digo y es que sí, pues hay que mirar como la tolerancia individual pues de cada persona. Por ejemplo, la forma en la que tú lo vienes como implementando ahorita, de hecho está bastante concentradito, pero mira que no te ha generado molestias gastrointestinales. Entonces, digamos que uno también tiene que tener en consideración eso, pero ahí, por ejemplo, sí sería bueno como el empujar un poquito más en el consumo de líquidos, mm, meramente por un tema de lograr los requerimientos, pues como de, sí, como de líquidos por la pérdida de sudoración. Entonces sí sería bueno como de pronto mirar la posibilidad como de lograr un poquito más de líquido y ahí lo que te digo, o sea, tú puedes en cada 500 mililitros llevar entre 45 60 gramos de carbohidratos y digamos que pues pudiese ser bien tolerado, pero ahí importantísimo y va pues como a todo lo que les venimos diciendo y es probar, o sea, probar para que nos aseguremos de que sí, pues no nos va a generar algún inconveniente pues como gastrointestinal. Listo. Y otra, se me olvidó una parte, lo del sodio. Pues yo, ¿qué hago? Yo le echo sal y pues yo mido más o menos y como a cada 90 gramos le pongo como 3 gramos, que son como 1200 miligramos de sodio. Ajá, Lo he sí, sí. tolerado bien, pero pues aquí es como, como 600 y no sé, yo siento, pues a mí la prueba de sudoración me dio 2 litros. Ajá, sí. Entonces pues pierdo creo que demasiado líquido. Y pues con esos 1200 miligramos de sodio, no, pues creo que me ha ido relativamente bien. Ajá, exacto. Mira que ahí tú dices algo muy importante que de hecho se me pasó como mencionarlo y es que esos aportes de líquidos o esos requerimientos de líquidos que yo les planteo ahí es como de acuerdo a lo general y más como a lo mínimo que deberíamos buscar lograr. Pero ahí importantísimo el tema de mirar el test de sudoración, que si no lo han hecho, de pronto busquen pues como hacerlo en estos días como para que ustedes tengan una idea un poquito más precisa como de a qué cantidades de líquidos pues tienen que apuntarles, a qué cantidad de sodio. Digamos que ahí hay una cosa y es que
digamos que la pérdida de sodio no es directamente proporcional como pues a la pérdida de líquido como tal, pero sí generalmente va muy, pues como muy correlacionado. Entonces ahí importantísimo mirar el test de sudoración, mirar qué tanto necesitamos de sodio, ajustar de acuerdo pues a lo que nos vaya saliendo pues en el requerimiento, y ahí la sal de mesa pues funciona súper bien porque pues es como yo les decía al principio, es cloruro de sodio, es como tener en cuenta como esa proporción que de 1000 miligramos de sodio, que es un gramito, hay 400, que de 1000 miligramos de sal hay 400 miligramos de sodio, y ya con eso pues ustedes van ajustando como los gramos de sal de acuerdo como a la cantidad de sodio que lleguen a necesitar. Entonces también puede ser una buena opción. Ahí de pronto pues uno también les recomienda mucho como el tema de las salecitas, de las pastillitas, porque si bien los electrolitos, digamos que, o bueno, de los electrolitos, el que más se pierde es el sodio, también pues hay como cierta pérdida de los electrolitos, entonces también es bueno como, no sé, que alguna, pues como de lo que llevemos como para reponer sodio, también de pronto tenga como algo de los otros electrolitos, pero pues en principio la sal pues también funciona súper bien. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí. Bueno, por aquí. ¿Cómo Vale. estás? Habla Dale. Carlos. Hola, Carlos. Mira, tengo pues dos preguntitas. La primera, pues digamos que tú dices como que sería bueno probar toda la estrategia nutricional antes de, ¿cierto? Mi Sí. pregunta es, ¿cómo? En el sentido de que pues es muy raro, o sea, uno no tiene realmente una sesión donde puedas hacer 5 o más horas antes de la carrera, ¿cierto? Para probar completamente todos los productos y ver si las cantidades, digamos, no te van a molestar al final. Entonces, esa sería como la primera. Sí, hay digamos que más allá de probar toda la estrategia, es probar como la capacidad o la cantidad de carbohidratos que podemos como consumir por hora de entrenamiento. Entonces ahí obviamente pues sí es muy difícil que un entrenamiento pues tenga como la duración como tal pues, de lo que va a ser la competencia, pero sí me imagino yo que pues tendrán como simulacros en donde tienen como las tres disciplinas, como pues que pueden probar como cada estrategia pues como tal, o cada producto como tal de cada sección. Entonces ahí es como lo principal, es como probar pues como cuál es ese tope de gramos de carbohidrato por hora que podemos llegar a consumir, y eso es como básicamente como, sí, como el objetivo final como del probar la estrategia, mirar qué productos te gustan en términos de sabor, en términos de textura, mirar que te caigan bien al estómago, y digamos que intentar como, sí, como vislumbrar como cuál pudiese ser como el aporte de carbohidratos al que le tenemos que apuntar, pues para lograr un máximo rendimiento, pero que no nos afecte como el tema de sintomatología gastrointestinal. Listo, súper, gracias. Y la segunda consulta que te quería hacer es, pues, porque vengo, digamos, de la última competencia, fue Cozumel, y pues digamos que apliqué la misma estrategia nutricional que he venido aplicando, no sé, las últimas 4 carreras, que no me había molestado nada, nunca había tenido ningún síntoma, pero allí sí me pasó algo particular y lo raro que se me hizo fue que fue iniciando el running. Ok. Entonces, solamente por curiosidad o si te ha pasado con algún atleta, que a mí lo que me pasó fue que tuve una sensación literalmente de sueño mientras corría, pero muy Ok, rápido, como al kilómetro 3. ok, Entonces era muy rara esa sensación y pues yo creo que no la supe interpretar muy bien porque pues realmente era la primera vez en mi vida que experimentaba que mientras corría me diera sueño, y pues yo lo sí, asocio a algo que estaba faltando, ¿sí me entiendes? Pero no sé si sal, si hidratación, porque como te digo, en tema de la bici venía súper bien con todo lo que siempre consumo, los mismos carbohidratos, mismas sales, o sea, todo iba al pie de la letra, pero sí sí, sentí ese bajón y pues claramente eso me sacó la cabeza en el running. sí, ajá. Entonces, pues nada, como consultarte eso, si has tenido alguna vez esa sensación con algún atleta, te han contado esa experiencia o qué puedes vislumbrar tú que pudo haber sido. Sí, mira que de hecho no, nunca me, nunca me han contado como algo así, y digamos que ahí pues pudieron haber sido muchas cosas. Pudo haber sido, por ejemplo, un evento aislado, o sea que, no sé,
algo, no sé, no necesariamente que hiciste, sino que simplemente tú sabes que el cuerpo pues no es una máquina, no siempre responde exactamente de la misma forma, sino que pues pueden haber como variaciones en temas de rendimiento, en temas de fatiga. Por ejemplo, no sé, pudo haber sido algo, no necesariamente lo que hiciste ese día, sino de pronto como en los días previos, de pronto en la carga de carbohidrato, de pronto la hidratación en esos días previos, que de pronto nos trató como de pasar un poquito factura ahí como en ese último segmento como de la carrera, pero digamos que sí es un poquito raro, pues teniendo en cuenta que ya implementaste una estrategia que pues que ya conocías muy bien, que pues te ha ido bien con ella. Entonces yo creo que pudo haber sido más como un evento aislado, de pronto no algo como para pues como para preocuparnos, porque pues digamos que como tú me lo cuentas, no pues no hay como una razón aparente de la que pues que pudiese haber generado eso. Entonces sí pues pudo haber sido como algo de ese día puntual, no sé, de pronto el clima, de pronto la altitud, de pronto, no sé, como cambios en, no sé, en la temperatura, como cositas así. Entonces, sí, mira que no, nunca me habían dicho eso. Listo, de una, muchas gracias. Dale. Listo. Bueno, por aquí en el chat tenemos unas preguntitas. Dice, bueno, ¿las pastillas de sales con cafeína son recomendadas? Pueden ser una buena opción tanto para lograr el aporte de sodio como para lograr el aporte de cafeína. Ahí de pronto lo único que yo les recomendaría es como tener muy presente como cuál es el aporte de cada cosa, cuánto te da de sodio, cuánto te da de cafeína, y digamos que ajustar el número de pastillas pues a consumir dependiendo pues de tus requerimientos de sodio, dependiendo de también tus requerimientos de cafeína, porque ahí recuerden que la cafeína, digamos que es un suplemento que la dosis se determina de acuerdo al peso de la persona. Y ahí la idea es multiplicar entre 3 a 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso. Entonces, como revisar esos daticos y como ajustar el número de pastillitas de acuerdo a eso, pero sí también puede ser pues una muy buena opción. Listo, por aquí. Ta, ta, ta. Bueno, la pérdida de líquidos es diferente en Cartagena. Bueno, ahí teniendo en cuenta que entrenas en Bogotá, sí, obviamente la pérdida de líquidos puede variar y puede variar de manera significativa porque digamos que las condiciones climáticas son completamente diferentes. Obviamente en Cartagena, como yo les decía, puede llegar a alcanzar hasta los 34, 36 grados centígrados. Acá en Bogotá, digamos que en un día muy caliente, por mucho serán 21 gramos, 23 grados centígrados. Entonces sí hay una diferencia importante en, pues como en el tema del calor y del clima como tal, y eso sí puede impactar como en la tasa de sudoración. Y ahí, por ejemplo, importante, pues como lo que yo les decía ahorita, como mirar el test de sudoración, porque ahí precisamente nosotros les planteamos como la cantidad de líquido por hora en condiciones normales de temperatura, que vendría siendo pues como en la ciudad en la que viven, como en la temperatura en la que entrenan habitualmente, y también está la cantidad de líquidos para condiciones de calor. Entonces ahí, por ejemplo, pues yo me tiraría más como hacia esa cantidad, que generalmente es una cantidad pues que es más altica. Entonces sí, definitivamente ahí puede haber pues una diferencia como pues como en la tasa de sudoración. Listo. A ver, a ver. Eh, Listo. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Eh, yo escuché que la cafeína ha aumentado la frecuencia cardíaca. ¿Eso es verdad o eso es un mito? Pues digamos que la cafeína sí tiene algo, y es que es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces eso sí puede hacer que haya como un aumento como, pues como en la frecuencia cardíaca, pero generalmente ese aumento en la frecuencia cardíaca no llega a tener como un impacto negativo en temas de rendimiento cuando se utilizan las dosis adecuadas. Entonces ahí digamos que sí es muy importante lo que yo les decía, o sea, revisar muy bien cuál es el requerimiento de cafeína que necesita cada uno de acuerdo a su peso. Y no solo eso, sino que también si no han probado la cafeína, que traten de probarla en estos días, que no vaya a ser como la primera vez que lo vayan a probar como incompetencia como tal, porque sí, definitivamente hay personas que son un poquito más sensibles a, pues, como a la cafeína, y que incluso
implementando dosis por debajo del, pues como el ranguito que uno les recomienda, les puede llegar a generar como ese efecto, digamos que negativo, que es por ejemplo ya el tema de taquicardia, que es ya que la frecuencia cardíaca se sube demasiado, temblor, nerviosismo, sudoración excesiva. Entonces ahí con la cafeína sí hay que tener un poquito de cuidado, pero desde que se manejen las dosis pues recomendadas y que se pruebe con antelación, no, pues no debería como, sí, como de tener un impacto negativo, el que de pronto la frecuencia cardíaca aumente un poquito. Ahí, por ejemplo, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que era lo que yo les decía al final, y es que si, por ejemplo, si nosotros implementamos cafeína estando pues ya como con cierto grado de deshidratación, la deshidratación de por sí genera un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque como el volumen sanguíneo es más bajito, o sea, digamos que el corazón tiene menos líquido, pues como para bombear, menos sangre, él tiene que hacer un esfuerzo mayor y eso pues hace que hayan más palpitaciones y que, sí, que la frecuencia cardíaca sea más alta. Entonces ahí el combinarlo con la cafeína sí puede ser un poquito, pues como un poquito riesgoso porque pues también puede generar como ese aumento en la frecuencia cardíaca pues por la estimulación que se da en el sistema nervioso central. Entonces ahí es como tener un poquito de precaución por eso, pero en principio si se utilizan las dosis adecuadas pues no pasa nada. Listo, muchas gracias. Dale, José. Listo, ¿alguna otra duda, inquietud? Bueno, yo creo que, Alexis, si quieres podemos parar la grabación